En esta tarde vamos a buscar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20, vamos a leer esta tarde. Capítulo 5, versículo 20 en adelante. Bendito sea el Señor. Cuando lo tengan, dicen un fuerte amén. Gloria al Señor. Dice la Biblia, en el versículo 20 en adelante, dice la Escritura, dice así: ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giezi salió en busca de Naamán. Cuando Naamán vio que Giezi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien?, le preguntó Naamán. Sí, contestó Giezi, pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar dos jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín, y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévale el doble de la plata, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giezi tomó los regalos de mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó: ¿a dónde fuiste, Giezi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó: ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. Oramos al Señor esta tarde. Padre bueno, te damos la gracia, Señor, por esta lectura de tu palabra. Amamos tu nombre, Señor, sobre todas las cosas, y te damos gracias por esta palabra maravillosa que envías para poder bendecir la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Amado Dios, bendiga, Señor, a los hermanos que estarán recibiendo esta palabra a través de las redes sociales, los que están presentes en este altar. Dios de la gloria, a los hermanos de la radio que estarán recibiendo esta palabra allá por los cantones, allá por las colonias, allá por los municipios, allá por las fronteras, Padre Santo, allá por la parte occidental, parte de frontera de Honduras, de Guatemala, Padre, hasta donde es posible llegar con esta señal. Dios del cielo, Dios de la gloria, habla a tu pueblo de una u otra forma, Señor, que sea de bendición este mensaje, Padre, que aquí nos permites traer. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor esta tarde. ¿Cuántos alaban a Dios esta tarde, amados hermanos? Bendito sea nuestro Señor. Gracias a Dios por los que estamos presentes, hermanos, por los que estamos bien.
los que están más o menos bien de salud, pero estamos aquí, y los que están enfermos también, que estarán recibiendo la palabra y que tienen el interés de alimentar sus almas. También igualmente que el Señor les bendiga y pedimos a Dios misericordia para que el Señor los mantenga sanos y los mantenga con bien. El tema de esta tarde, amados hermanos, vamos a titularlo, espero que nos sirva de mucho a nosotros. Vamos a estudiar con respecto al sirviente de Eliseo. Ese es el tema de esta tarde, el sirviente de Eliseo. Bendito sea Dios. Para recapitular o para poder entender lo que vamos a hablar esta tarde, quiero decirles, amado hermano, que tenemos que empezar desde Elías, el profeta Elías. En la Biblia no solamente se hablan de apóstoles, porque generalmente la gente, cuando conoce al Señor o va a una iglesia evangélica y acepta a Cristo y de ahí se quedó estancado, parece que hay algo que la gente no tiene, que es la lectura de la palabra o el deseo de conocer más de Dios. Pero la Biblia habla no solamente de los apóstoles que siguieron al Maestro, sino que en el Antiguo Testamento, el cual es el que estamos leyendo, habla de personas llamadas profetas. Profetas que eran personas como usted, como yo, amados hermanos. No eran personas que tenían superpoderes, que vaya usted a creer que eran hombres que no comían, hombres que quizás tenían una diferente forma de vivir. No, la Biblia dice que eran hombres sujetos a pasiones como las suyas y como las nuestras. Lo único que era es que tenían una porción especial, una porción del Espíritu Santo, los cuales Dios los usaba para poder profetizar, y lo que ellos hablaban y decían que Jehová les había dicho se cumplía. Por eso cuando se habla de profetas del Antiguo Testamento, se habla de hombres verdaderos. No solamente profetizaron dando testimonio de la fe, sino que murieron por causa de su fe. Bendito sea el Señor. Entonces es interesante hablar porque el Espíritu Santo siempre ha estado en movimiento, como dice el libro de Génesis, y el Espíritu del Señor se movía antes de la creación sobre las aguas. El Espíritu de Dios estaba allí y la tierra estaba desordenada, y son los mares y los océanos. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, siempre en continuo movimiento. Por eso es que el que tiene al Señor en su corazón y tiene el Espíritu Santo es una persona que está siempre en continuo movimiento en la obra del Señor. Solo el que no tiene el Espíritu de Dios está estancado, está pasivo, está, hermano, allí esperando solamente recibir. Pero el que está realmente sellado, como dice el apóstol Pablo, con su Santo Espíritu, está en movimiento, está en búsqueda, está, hermano, en continua perseverancia, en continua persistencia, está detrás de las, amados hermanos, de las mansiones eternas que Dios ha preparado. Entonces recordamos a Elías, el gran profeta, que si usted lo ha escuchado, Elías fue el profeta el cual clamaba al cielo, clamaba al Señor para que la lluvia se detuviera. Durante 3 años y medio no llovía por orden del profeta. Por orden del profeta o por oración del profeta, cuando se había que ofrendar ofrenda a Jehová, el profeta oraba al Señor que descendiera fuego del cielo para confirmar que realmente Dios estaba con él. Y la Biblia declara que el fuego descendía sobre la ofrenda del profeta Eliseo. Era un profeta, amado hermano, valiente, un profeta extraordinario, un profeta, amado hermano, que realmente se destacó porque reflejó que era un hombre como nosotros. Porque el día que Israel empezó a odiar a los profetas y empezaron a matarlos uno por uno, dice que él se fue huyendo a una cueva, huyendo del miedo, y se fue a esconder para que no lo fueran a matar, a pesar que era un hombre poderoso en la fe. Pero también a él le venía la prueba, la debilidad, y se iba a esconder porque tenía miedo a que lo mataran, al profeta Elías. Milagrosamente la Biblia declara que Elías era un hombre al cual Dios enviaba pájaros, cuervos, para que lo alimentaran, llevándole pan, llevándole vino. Dios siempre haciendo su parte a favor del profeta Elías. Dios bendiga a la iglesia.
Era un hombre que no prestaba, hermano, no contaba con los favores del rey, porque era un hombre odiado por parte del rey de Israel. Era un hombre de Dios, pero un hombre despreciado por el rey. Un día, cuando Jehová emitió juicio sobre Israel por los pecados y por la desobediencia del pueblo, pasó el tiempo de prueba y de juicio, donde no había llovido durante 3 años y medio, y la gente se estaba muriendo de hambre. Pero llegó el momento donde el tiempo llegó para terminar ese juicio. Y llegó el momento donde el Señor le habla al profeta Elías y le dice: dile al rey que la lluvia vendrá. Y viene hoy, le dijo el Señor a Elías, dile al rey. Entonces el rey oyó la voz del profeta y empieza a contemplar. Por cierto, el rey Acab era en ese tiempo que allá a lo lejos, hermano, del oriente, se miraba una nube pequeña. Pero el profeta dijo: viene tempestad. Pero ya a lo lejos se miraba una nube pequeña. Que eso no era tormenta, eso era un viento. Pero cuando Jehová habla es porque Él habla. Dios bendiga a la iglesia. Crea el impío o no crea el impío, cuando Jehová habla a través de su siervo, hermano, si es Dios que está hablando, Él va a respaldar. De la nube que estoy mencionando, se empezó a formar, dice, una gran tempestad en el cielo. Y empezó a tronar y empezó a hacer viento con tempestad. Y agarró el rey sus caballos y dijo: me voy corriendo para la casa, si no me va a caer la tempestad. A la par estaba el profeta. No le dijo el profeta: súbete, súbase siervo, lo voy a llevar a su casa para que no se moje. Que vea cómo hace ese viejo. No le dijo el rey: ya que palabra de Jehová se está cumpliendo, realmente eres siervo de Dios, súbete conmigo para que no te mojes, te voy a llevarlo. Dice que el rey le valió una zanahoria al siervo de Dios. Y a veces parece que los siervos de Dios somos unas personas insignificantes, que pobrecitos los servidores de Dios, ¿verdad? Los que servimos al Señor, que Dios nos ayude. Pero la Biblia dice que a pesar que ya Elías era un viejo, porque no habla de un joven de 22 años, sino que Elías ya era un hombre viejo. Dice que en ese momento, yo recuerdo, te estoy recordando esto para que podamos entender de qué estamos hablando. A pesar que era un hombre viejo, quizás iba a caminar con su vara unas 50 millas hasta llegar a Jerusalén. Mientras el rey iba con sus caballos, iba con su carreta, hermanos, con sus criados tranquilamente, le tocaba al profeta caminar hasta Jerusalén para que la tormenta no le cayera. En otras palabras, el pobre se iba a inundar de seguro en la calle. Pero dice que el Espíritu de Jehová vino sobre el profeta y le dice el Señor: amárrate tus faldas. Usted sabe, la costumbre judía ahí en Israel, en el tiempo antiguo, no se ocupaban pantalones. Se ocupaban túnicas, que son como vestidos, o como las túnicas que ocupamos nosotros para los bautismos, para que usted me entienda. Entonces, para correr con una túnica, usted no puede correr. Tiene que subirse esa cuestión larga y enrollársela para que usted pueda correr. Y dice: y el Espíritu de Jehová llegó sobre Elías y corrió tan fuertemente que pasó el carro del rey Acab y él llegó primero a Jerusalén. Aquel viejito que tenía hasta artritis de seguro, el Espíritu lo ungió para que corriera como un corredor de esos que corren en maratónica. Dios Jehová lo ayudó a él para llegar a Jerusalén sin ninguna gota de agua. Ese es el profeta Elías, al cual tenía él un criado, un sirviente, que estaba con él todo el tiempo, observando, oyendo, mirando todas las proezas, maravillas de cómo Jehová, el Dios de Israel, hacía sobre Elías, llamado Eliseo. Donde quiera que Elías iba, su criado, su sirviente, iba detrás de él, Eliseo. Un día se dio cuenta Eliseo, su criado, que Jehová había hablado que él se iba a llevar al profeta al cielo.
a Elías. Entonces, hermano, viene Elías, le dice al criado, al sirviente Eliseo: vete con tu familia, vete con tu parentela, eres libre. Pero Eliseo le dice: no me pidas que te deje, porque no te dejaré. Yo quiero que me des la doble porción de tu espíritu. ¿Qué quieres? Lo que tú tienes quiero que me lo des a mí. Pero no lo que tú tienes, yo quiero el doble. Aleluya. Le estaba diciendo: yo quiero ser profeta como tú, pero no como tú, sino el doble. Aleluya. El doble que tú. Elías le dice: gran cosa has pedido. Si vieres cuando yo fuera llevado por el Señor, se te concederá. Y pasó el tiempo, hermanos, y Elías le decía: ya vete para tu casa, eres libre. No, vive Jehová que no te dejaré. Y se iba a hacer sus trabajos el profeta Elías, y ahí iba detrás Eliseo. E iba a grandes distancias caminando, y ahí iba detrás Eliseo. Dormía a la par del profeta Elías, Eliseo. Cuando Elías se levantaba a orar en la madrugada, ahí estaba también Eliseo clamando a Jehová, observando a su amo, observando a aquel que iba a ser tomado un día, que no se sabía cuándo, pero que Jehová había dicho: me llevaré al cielo a Elías. A las 5 de la mañana, cuando Elías se levantaba, ya estaba en pie, sirviendo, atendiendo el criado llamado Eliseo al profeta Elías. Donde quiera que iba Elías, iba Eliseo. La gente empezó a comentarle y decirle: ¿ya te diste cuenta que en Israel se habla que Jehová ha dicho que Elías será llevado al cielo? Sí, yo ya sé, dice Eliseo. Por eso es que yo no me aparto de él. Y un día, común y corriente, mientras caminaba el profeta Elías, apareció del cielo, dice, un carro de fuego con gente de a caballo, y que vino hacia la tierra donde venía caminando el profeta Elías, y lo arrebató y se llevó a aquel hombre en un carro de fuego y gente de a caballo, y se fue hacia la gloria, y se fue hacia el eterno en cuerpo y alma. Jehová Dios se llevó a su siervo hacia los cielos. Y mientras iba en el aire, aquellas nubes, hermano, siendo atravesadas por aquellos ángeles de fuego, llevando a su siervo con ropa mortal, cayó desde los cielos un manto que ocupaba el siervo Elías. ¿Sabes quién salió corriendo detrás de ese manto? Su criado, Eliseo. A esa distancia, a la altura, ese manto fue a caer no sé cuántas millas, pero él corrió y siguió el manto porque quería tener lo que él pidió, la doble porción del Espíritu de Jehová que tenía el profeta Elías. La Biblia declara, amados hermanos, que Eliseo tomó el manto que había estado en el cuerpo del profeta y lo extiende, y había cerca el río Jordán. Y viene él y pregunta si verdaderamente el espíritu que estaba en Elías es sobre mí, que se parta el río Jordán en este momento. Dice la Biblia que Eliseo golpea con el manto de Elías el río, y el río Jordán se partió y se abrió a la mitad para que pudiera caminar en medio el profeta, que ahora iba a ser el profeta, no el criado, Eliseo. Fue ahí en ese momento que Eliseo dejó de ser un criado y llegó a ser el profeta de Israel. Bendito sea el Señor. Mira qué honor ser criado y sirviente de alguien que sirve a Dios. Por consiguiente, amado hermano, Eliseo necesita contratar
también a un sirviente, a un criado. Y aquí aparece la historia de un hombre, el cual vamos a estudiar en esta tarde brevemente. El sirviente que Eliseo contrató se llamaba Giezi. Un hombre, amado hermano, del cual tuvo la oportunidad de convivir, de participar, de observar, de mirar, de oír todas las maravillas y todos los milagros que el nuevo profeta de Israel hacía a través de la unción del Espíritu Santo. Verdaderamente Eliseo había comprobado al pueblo de Israel que había realmente otro profeta en la casa de Israel. Porque había pedido él, se había esforzado él y había confirmado que realmente Dios estaba con él. La iglesia de Jesucristo, amado hermano, también tiene esa promesa. El mismo espíritu que estuvo en Jesús, el mismo espíritu que estuvo en Jesús allá en el desierto, allá en Galilea. Jesús dijo: las obras que yo hago, ustedes las harán, pero ustedes las harán el doble. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 20 que hemos leído, ya entendiendo quién era Giezi, el criado de Eliseo. Dice: ahora bien, dice Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo: mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Gloria a Dios. ¿Qué sucede aquí? Había, amado hermano, había un hombre llamado Naamán, que era un comandante del ejército del rey de Aram, de la tierra de los arameos, que era un hombre guerrero, comandante poderosísimo, un hombre de mucho valor, de mucho renombre, era un tremendo comandante de guerra, que su rey estaba orgulloso de tener un hombre como él en su reinado. Era tan grande ese hombre porque dice, Dios le daba a este comandante la victoria. Pero había en él un problema, que tenía una enfermedad llamada lepra. La lepra es una enfermedad donde la carne, la piel se te pudre. Y tienes que poner vendas en tu carne, porque si no te pones vendas, la carne se descuelga y se te cae porque está podrida la lepra. Pero a pesar que él era un hombre que leproso, enfermo, dice que estaba al frente como comandante del rey Aram. Un día en la casa del rey Aram, allá de los arameos, tenían allí una sirvienta, una criada, ahí en el palacio, en la casa del rey. Tenían a una joven judía, a una joven hebrea de la casa de Israel, que era la que se encargaba de lavar los platos, planchar, cuidar a los niños, mantener limpia la casa, limpiar las alfombras, limpiar todo lo que es el palacio. Estaba, hermano, al servicio del rey, al servicio de la esposa del rey. Pero esta criada, esta sirvienta que se ganaba la vida así, tenía algo en su corazón que, a pesar que estaba en otra nación, no se había olvidado su origen, no se había olvidado de su Dios, que era el Dios de Israel, hablando de Jehová, el Dios de los ejércitos. Y ella se dio cuenta de que en la casa había un tremendo comandante, pero que estaba enfermo y no había forma de sanarlo. Un día ella dice, está enfermo porque quiere, porque de donde yo vengo, tenemos profetas. Y hay profeta en Israel donde el profeta podría sanar a este siervo llamado Naamán. Entonces llegó el comentario al rey de que en Israel hay posibilidad de que sea sano.
El rey, queriendo ayudar a su sirviente, a su comandante, escribe una carta para el rey de Israel y le dice: te voy a hacer una carta de presentación para que vayas a Israel y allá te puedan sanar. Entonces se va el comandante con la carta del rey Aram, pidiendo, hermano, dando recomendaciones de su criado, diciendo: yo mando esta carta de presentación para mi sirviente Naamán, para que tú, oh rey, sanes a mi sirviente. Cuando el rey de Israel recibió la carta real de otro reinado, dijo: ¿pero qué es esto que me están escribiendo? ¿Acaso soy yo Dios para dar o quitar la vida? Que el rey de Aram está mandando a un enfermo de lepra para que yo lo sane. Y se rompió la vestidura en señal de aflicción, de preocupación, porque era algo que él no podía entender. ¿Cómo era posible que otro rey le pidiera sanar a un criado? Era como una blasfemia de parte de él para con el Señor. Él dijo: estoy preocupado, estoy asustado, porque el enfermo ahí estaba. Si había oído que en Israel había posibilidad de ser sano, el rey de Aram no sabía cómo era la cuestión de los profetas. Él solo sabía que en Israel, ahí estaba el Dios que podía sanar a su criado, y envió la carta al principal, que era el rey. El rey, que estaba dedicado a otras cosas, él no sabía nada de sanidades. Bendito sea el Señor. Entonces dice que cuando un rey rompe sus vestiduras, es una cosa nacional. Es una publicación nacional, de toda la nación se da cuenta que el rey ha roto sus vestiduras y que hay algo que lo está preocupando. El profeta Eliseo oye lo que ha pasado en el palacio y le manda a decir al rey: ¿por qué estás tan angustiado y tan asustado? Mándame al criado Naamán para que vea que hay profeta verdadero en Israel. Y hermano, y el criado Naamán, el comandante extranjero, va a la casa del profeta Eliseo para verlo, y él se queda afuera de la casa y manda a su criado Jesse, al muchacho o al joven, al señor, a este hombre que servía al profeta. Sale Jesse y le dice mi señor que te vayas a bañar 7 veces al río Jordán y tu piel será curada completamente. Entonces el comandante, que era un militar orgulloso, viene y dice: ¿y por qué no sale el profeta de Severel cara a cara? ¿Y por qué me manda a bañarme al río Jordán, estando los ríos de Fafar, los ríos de La Habana, que son ríos más limpios que el río Jordán? ¿Por qué me manda a bañarme allí? ¿Qué era el río Jordán? Para que me entienda usted por qué era tan molestoso, tan, hermano, causante de disgusto para este comandante bañarse ahí. ¿Qué tenía de malo el río? Es que el río Jordán era el lavadero de toda la nación de Israel. ¿Usted quería encontrar perros muertos? Vaya al río Jordán. Todas las tripas de pescados que lavaban los pescadores del mar, todas caían en el río Jordán. La basura era al río Jordán. Todo lo mugriento, lo sucio, el excremento, la gente lo iba a tirar al río Jordán. No había en ese tiempo plomerías, tuberías de aguas negras, como en el tiempo actual usted baja el toile y se va a tu desperdicio a saber a parar a dónde. No, en ese tiempo la gente iba a botar su excremento al río Jordán, porque el río Jordán se lo llevaba todo. Era el basurero de la ciudad, y meterse en esa cochinada de río era algo sucio, asqueroso y denigrante. Pero el Señor le dijo al profeta Eliseo: dile que se bañe allí 7 veces y yo lo sanaré. Pero le sale la soberbia al rey, al comandante. Y esto refleja mucho. A veces nosotros así somos, estamos necesitados de sanidad, pero somos más orgullosos que el mismo diablo, hermano. El Señor pone la forma de sanarnos, pero nosotros queremos que las cosas se hagan como nosotros pensamos o como nosotros queremos. Y si no es como yo pienso y como yo quiero, entonces no recibo el milagro. Y ahí quien pierde somos nosotros. Y se fue este gran comandante, enojado, enfurecido.
no fue honrado por el profeta. Tenía que salir el profeta a saludarlo, pasa señor comandante, pero el profeta no le valía, hermano, no le importaba, le valía su posición, su cargo. Mandó a su sirviente y él dijo, ¿cómo es posible que a mí no me atienda con elegancia? Que me mande a bañar a la pudrición donde hay excremento. Y se fue enojado. Pero sus oficiales, sus soldados, le dijeron, mi señor, espérate, cálmate. Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, tú lo hubieras hecho. Si te dice tienes que matar 40 leones, lo hubieras matado. Si te dice tírate de la montaña y salta, tú lo hubieras hecho con tal de estar sano. Te ha pedido solamente que te metas 7 veces en el río. ¿Qué otra cosa no podrías hacer? Hazlo para que te cures y te sanes. Mira, la gente cuando está brava, la gente cuando está enfurecida, cuando está endiablada, hermano, aunque se lo esté llevando el diablo, por más que uno le hable, hay que hacerlo entrar en razón. Tranquilícese, cálmese, escuche, porque está como endiablado, que no, yo sé lo que estoy haciendo, que aquí, que allá. Igualmente le pasaba a este comandante nada más. Estaba podrido, pero era más soberbio que el mismo diablo. Entonces se va a Naamán y obedece al profeta. Busca el río y se sumerge en las aguas 7 veces. A la 7ª vez sale él y su piel estaba completamente limpia, como la de un bebé tierno, dice la escritura. Va él, después de ser sano, a la casa del profeta para buscarlo, y allí logra ver al profeta Eliseo y le quiere dar un presente, le quiere dar las gracias. Él traía 34,000 kilos de plata, traía, hermano, para que usted me entienda, llevaba él como aproximadamente 50 millones de dólares en las mulas y en las espaldas de sus criados, de agradecimiento como regalo por haber sido sano. Imagínate, hermano, para que usted me entienda la cantidad de los 35,000 kilos de plata, como 50 millones de dólares que llevaba para dárselos en regalo el profeta. Pero el profeta le dice, vive Jehová, que yo no aceptaré nada de ti. Entonces el hombre dice, bueno, si no quieres nada, pues solo déjame llevarme 2 mulas de la tierra de Israel, porque vive Jehová, que de ahora en adelante he entendido que no hay otro Dios más grande sobre el mundo que es el Dios de Israel, que allá en la tierra donde yo vivo, de esta tierra que yo recogeré de esta tierra de Israel, yo haré un altar y ofreceré sacrificios, no a otros dioses, sino al Dios de Israel. Y dice la Biblia que aquel hombre escarbó, llevó sus 4 carretillas de tierra, con el cual se las llevó a esas tierras extranjeras para hacer un altar, y ahí él ofrendaba sacrificios al Dios de Israel, a Jehová. Y se fue aquel gran comandante con todo el dinero de 50 millones de dólares. Qué desperdicio, ¿verdad, hermano? Menso el profeta, ¿verdad, hermano? No usa la cabeza el profeta, ¿verdad? Entonces ahí estaba el criado del cual estamos hablando. Y él dice en su mente, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Es que el criado pensaba diferente. Tan cierto como el Señor vive, dice él, me voy a ir detrás de él y le sacaré algo. Cuidado usted, hermano, que está en la iglesia, pensando como el sirviente de Eliseo, siempre tratando de ver de cómo sacar algo. Yo he tenido hermanos que siempre han mostrado actitudes, yo he conocido, de tratar de sacar algo. Hermano, y esa grabadora ya no la van a ocupar. No, hermano, y no me la pueden dar. ¿Está bien? Hermano, y esa silla ya no la van a ocupar. No. ¿Y será que no me la pueden regalar?
Y esas cortinas las van a cambiar pronto porque hay que cambiar la coreografía del templo. ¿Será que no me la regalan a mí? Hermano, y el reloj que está allá, como ya tiene 3 años, si veo que el pastor dice que lo va a botar, si lo bota, me lo dan a mí. ¿Me entiendes? Hay gente que siempre está tratando de sacar algo en aspecto económico. Y dijo este criado: tan cierto como el Señor vive, que yo me voy detrás de él y yo sí le voy a sacar algo a este hombre. Dice el versículo 21, dice: entonces Giesi salió en busca de Naamán, lo fue a buscar. Y cuando Naamán vio a Giesi que corría atrás de él, porque para lo que nos conviene si corremos, mire, dice, cuando Naamán vio que el criado Giesi corría atrás de él, bajó de su carro de guerra y se fue a su encuentro y pregunta: ¿está todo bien? Y le preguntó Naamán. Versículo 22 dice: sí, contestó Giesi. Todo bien, contesta Giesi. Todo bien. Pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Cuando hablamos de este pasaje, se está hablando del sirviente de Eliseo, pero se está hablando de la codicia que tenía este siervo. Se va corriendo a buscarlo, preocupa al comandante que ya iba sano, contento y alegre. Le preguntan: ¿todo bien? Y él dice: sí, todo bien. A veces las cosas no están bien, hermano. Mi amo me mandó. ¿Sabes qué es lo que podemos ver? Que este criado no solamente era criado del profeta, sino que era mentiroso. Gloria a Dios. Dice: mi amo me mandó. Esa es mentira. El profeta Eliseo nunca le dijo a Giesi: ve detrás de él a ver qué le saca. No, estaba mintiendo el criado Giesi. Por eso usted debe entender esto, hermano. Podemos estar al servicio del Señor como criados y sirvientes del Eterno, pero podemos tener mañas, hermanos, que nos van a perjudicar, como por ejemplo el interés a las cosas económicas y la mentira, que dice la Biblia que todo aquel que habla y hace la mentira es de Satanás, el diablo, porque él es padre de mentira. Qué duro es tener dentro del reino de los cielos, dentro del servicio a Dios, hermanos y hermanas que corran tras intereses personales, mundanos, terrenales y no tras las cosas de Dios. Y aparte de eso, de ser personas desenfocadas en lo espiritual, seamos personas que tengamos la capacidad de mentir, como que si mentir es cualquier cosa. Fíjate que le dice: es que llegó visita a la casa unos profetas y queremos, mi amo me manda a decir que me des unos 34 kilos. No le pidió dame 1 kilo, que son como 2 libras. Le pidió 34 kilos, hermano. Le pidió no un vestido, le pidió 2 trajes de, hermanos, vestiduras que eran carísimas. No dijo dame un pedazo, le dijo dame 2. Mire, la gente que ha recibido un milagro está con toda la disposición de dar lo que sea cuando ha recibido un milagro de parte de Dios. Mira el versículo 23, dice: por supuesto, dice, llévate al doble de la plata, insistió Naamán. ¿Se ha fijado que la gente que recibe un milagro son la gente que más agradecidas son con Dios? Esa gente, hermano, que recibe un milagro están dispuestos a dar el doble. Dice él: claro que sí, llévatelo, si es posible, llévate el doble. Pidió 34, serían 68 kilos de plata.
llévatelo. Era un billetal que le estaban dando al Jesse, hermano, como unos 60 millones de dólares, hermano. Ese sí era del mero mero de por allá, hermano. Gloria a Dios. Vivo, inteligente, siervo del Altísimo, sirviente de un profeta, pero un hombre que no había entendido el plan de Dios para con su vida. Así que le dio 2 mudas de ropa, amarró el dinero en 2 bolsas y mandó a 2 de sus sirvientes para que le llevase los regalos. Necesitó sirvientes para llevar el dinero. O sea que era, pero si usted nunca ha visto un paquete, una maleta de donde hay hasta 4 millones de dólares, son maletines, hermanos, de billetes de puro de a 100, maletines, columnas de billetes, hermano, que la gente entregan en los bancos. Grandes cajas que tienen que ser cargadas con carretas, pesan mucho ese dinero. Este hombre necesitó ocupar 2 sirvientes para que le llevaran el dinero para su casa. Mientras tanto, el profeta estaba allá en su casa y este estaba haciendo sus cosas, amados hermanos. Y dice que recibió, dice, los regalos. Versículo 24, cuando llegaron a la ciudadela, o sea, a la ciudad, Jesse tomó los regalos de mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos. Le dijo a los criados: calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Gracias por la ayuda. Váyase. Porque aquí lo que ya me toca hacer, ya solamente yo sé lo que estoy haciendo. Vaya, pues gracias. Y dice, entró a su casa y empezó a esconder debajo de los muebles los 64 kilos de pura plata. Imagínate, 64 kilos. Si una bolsa de cemento, hermano, hay de 80 libras aquí, y con una me estoy muriendo. Imagínate cargar 64 kilos, hermano. Es una barbaridad tremenda de peso, de plata pesada, sólida. Y hizo algo, hermano, que nos recuerda a aquel hombre llamado Acán, que también se robó unos lingotes de oro, una alfombra, y la enterró debajo de su casa. ¿Por qué lo enterró? Porque no era algo correcto. Cuando alguien entierra algo es porque no es correcto. Es como nuestra vida pasada. Todos quisiéramos enterrar nuestra vida pasada. Esos tatuajes de calaveras en tu espalda, te los quisieras arrancar y enterrarlos en el fondo del mar, pero no se puede. Esos 5 hijos que tenés con diferentes mujeres, quisieras que no existieran, porque cada uno representa tu historia pasada en el mundo, y esto te da como el recordar de lo loco, de lo cochino y de lo puerco que fuiste tú antes de conocer a Jesús. Porque cuando no se conoce a Jesús, uno es un cochino, un puerco, una persona que no vale ni 5. Gloria a Dios. Y uno quisiera agarrar ese pasado y enterrarlo, porque no es nada bueno el pasado de uno. Por eso es que este hombre enterró el dinero, porque no era un dinero bien habido, correctamente, por bendición de Dios. Él estaba mintiendo por el pecado de su codicia, estaba escondiendo algo que no le correspondía a él. No había aprendido de su siervo, de su señor llamado Eliseo, que la obra de Dios se hace sin interés absolutamente a nada material. Gloria a Dios. Él dijo: voy a correr y le voy a sacar algo. Fue a su casa, enterró todo y se fue a presentar a su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Estar al servicio del profeta Eliseo. Llega a la casa del profeta y le pregunta el profeta: ¿a dónde fuiste, Jesse? Contesta él: a ninguna parte. A ninguna parte, le contestó él.
Versículo 26 dice: pero Eliseo le preguntó: ¿no te das cuenta que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento, dice, es momento de recibir dinero, ropa, olivares, viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? ¿Qué contestó Jesse, el criado? Yo no he ido a ninguna parte. Como los hermanos, ¿verdad?, de otra parte, allá por China, que dice: yo no he hecho nada, hermano. Gloria a Dios. Si yo pasando iba por allí, hermano. Yo allí estaba en mi casa. Y de repente sale que alguien está grabando en Facebook en vivo y sale usted allí en el video y decimos: ahí está el hermano, ¿qué está haciendo allí? Al templo no llega, pero sí llega a otra parte. Le pregunta a uno de los hermanos: ¿por qué no vino el sábado, el domingo, el miércoles, el jueves, el viernes? Es que estaba enfermito. Pero de repente lo vemos que está allá por Miami cazando caracoles, hermano. Porque todo se sabe. La Biblia dice que no hay nada que no haya de ser descubierto. Lo que se dice en los secretos del cuarto, dice: los pájaros llevarán el mensaje al rey. En otras palabras, hasta los pájaros van a andar comentando lo que nosotros hacemos. Dice el profeta: de verdad no, ¿dónde andabas? Dice él: no, yo no he ido a ninguna parte. Y le dice él: ¿no te das cuenta que yo estaba allí en espíritu? ¿Cómo? Yo estaba allí en espíritu cuando aquel hombre se bajó del caballo, del carro, y salió corriendo a tu encuentro. Y yo estuve allí cuando tú le dijiste: mi señor, mi amo, me manda a decir que le des 2 mudas de plata y tanto de plata y de tanta de ropa, porque han venido 2 profetas de la zona de Efraín. Y dijo el criado Jesse: ¿y cómo es que este sabe eso? ¿A poco es tiempo para que es momento para recibir dinero, olivares, ovejas y ganado y sirvientes y sirvientas? Pregunta el profeta. Gloria a Dios. Se quedó como la boca así, ¿verdad? Con la boca abierta. Como aquellos hermanos de la iglesia apostólica que la Biblia relata, que había el momento de contribuir, de dar, vendían sus heredades, sus posesiones para ayudar a los hermanos pobres. Entonces unos dijeron: vamos a participar de este ministerio, vamos a vender nuestra propiedad, pero vamos a hacer una cosa, dijeron aquellas parejas: vamos a agarrar la mitad. Digámosle al apóstol Pedro que lo vendimos en 50,000 quetzales, aunque son 100,000, pero agarremos la mitad y digámosle a Pedro ahí que 50,000 para obra del Señor. Al fin del cabo, Dios conoce nuestra necesidad. Y se fueron a presentar delante del apóstol Pedro, que estaba en el servicio, no había salido a ninguna parte, pero ya el Espíritu Santo a él ya le había dicho: vienen 2, que es su matrimonio, que vendieron la heredad en tanto y te van a decir que en tanto, y me han mentido a mí y te mienten a ti. Así que diles que así que como han mentido delante del Señor, al Señor y delante de su Santo Espíritu, ahí están los hermanos, diles que será fulano y fulano, que se van a levantar, que los van a ir a enterrar al cementerio. Ya estaba la palabra en la vida del apóstol Pedro. Mientras aquellos estaban haciendo sus tranzas, sus cosas escondidas, sus engaños, ya el Espíritu Santo le había hablado al siervo, el apóstol Pedro, y cuando ellos llegaron con la carita ahí de buen siervo, de buena sierva, dijeron: en tanto vendimos la propiedad, traemos la ofrenda de amor para el pueblo del Señor. Por cuanto mentieron al Espíritu Santo, ahí están los 2 hermanos que dice el Señor que los van a ir a enterrar. Y al instante dice: expiró el hombre, el gran siervo, ¡pah!, cayó muerto. Ese espíritu que estaba en Elías, que estaba en Eliseo, que estaba en Jeremías, que estaba en Isaías, que estaba en Daniel, que estaba en Amós, que estaba en Habacuc, que estaba en todos los profetas del Antiguo Testamento, es el mismo espíritu que vino sobre Cristo y el mismo espíritu que ha sido puesto sobre mí, sobre usted y sobre todo aquel que sirve y ama al Señor. Gloria a Dios.
La Biblia le llama el espíritu de la unción del santo, le llama la Biblia. Gloria a Dios. Y esa es la cuestión que la gente, hermano, no comprende, cómo es que siendo personas iletradas, o sea que no tenemos estudio, somos más inteligentes que una serpiente, hermano. Porque hay un espíritu que nos indica que algo no está bien. Verso 27, por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando hablamos del siervo Jesse, hermano, hablamos de un hombre que perdió su legado. Así como les pasó al criado Eliseo, que después de ser un sirviente llegó a ser un profeta, le tocaba al sirviente ser el profeta. Jesse. Dios lo hubiera usado en gran manera a Jesse. Pero ese es el problema, que estamos en un ambiente religioso, espiritual y cristiano, y Dios nos llama para que seamos sus grandes siervos y sus grandes siervas, pero nos conformamos sencillamente a ser parte de la casa del profeta y no anhelamos más de parte de Dios. Ahí se cortó la posibilidad de que Jesse llegara a ser el otro profeta de Israel por interés al dinero. Le dice el profeta Eliseo a su criado: por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes van a sufrir lepra de Naamán para siempre. Le dijo: tú, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus hermanas, tus cuñados, tus cuñadas, tus bisnietos, tataranietos, tus yernos, tus nueras, tu suegro, tu suegra y el suegro del suegro, del suegro, del suegro, del tuyo, del tuyo, del tuyo, el bebé que van a nacer y el otro que va a nacer y el otro que va a nacer y el otro que va a nacer, y todos los niños que van a salir dentro de tu generación para siempre. Todos sufrirán de lepra por cuanto hiciste esto, tú y todos tus descendientes padecerán para siempre de lepra. Afectó la vida, arruinó la vida de todos aquellos que no tenían nada que ver con el profeta y que tal vez estaban viviendo una vida decentemente, que tenían proyectos, que tenían anhelos de familia. Aquel joven que tenía 22 años pensando en casarse con alguien, de repente también a él le salió lepra por causa de uno que no había entendido el privilegio que era servir a Dios. Arruinó la vida de él y arruinó la vida de toda su familia, porque nunca comprendió el gran honor que él tenía de servirle a un servidor de Dios, especialmente a alguien que había sido certificado por el mismo Señor como profeta de Israel. Había visto este criado de cómo había provisto para la necesidad de aquella viuda pobre que llegó buscando al profeta Eliseo a su casa, diciendo: mi señor, mi marido ha muerto, él era viejo, y los acreedores a los cuales él debía dinero han venido a quitarme todo y yo no tengo cómo pagarle. Por favor, profeta, ayúdeme. Ahí estaba Jesse observando, donde miraba que el profeta le preguntaba a la viuda pobre: ¿qué tienes? Nada. ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Solamente tengo un vasito, una taza, un recipiente pequeño de olivo, aceite de olivo. Es lo único que tengo. El profeta Eliseo le dice a esa viuda: ve y pide cántaros, recipientes, todos los recipientes que puedas poder prestar,
Y dice que la viuda empezó a pedir a los vecinos cántaros, tinajas, barriles, todo donde se pudiera depositar aceite. Y cuando llegó el momento, le dice: derrama ese aceite que tienes en el cántaro. Un puchito así, un poquito de aceite. Le dice: derrámalo. Toda su casa estaba lleno de barriles, cántaros, tinajas, ollas, soperas, tamaleras, todas las tazas, todo estaba vacío para llenar de aceite. Y con ese poquito de aceite, le dice: empieza a llenarte todas las copas. Y dice que empezó ella a llenar los cántaros, y mientras ella estaba llenando los cántaros, ese frasco de aceite no paraba de fluir, de fluir, de fluir, de fluir, de fluir, y empezó a llenar tinajas, cántaros, barriles, galones y todo lo que había en su casa. Y dice que llenó todo de aceite, y le pregunta el profeta: ¿ya no tienes más cántaros? Dice: todos me los prestaron, ya no tengo más. Y en ese momento paró el aceite de fluir, milagro a través del profeta Eliseo. Lo vio Jesse, lo vio como un día él, detrás de su amo, caminaba por las calles de Israel, y un día una señora, una mujer de Sunán, juntamente con su esposo, vieron que pasaba el viejito ahí para arriba y para abajo. Aquel viejito peloncito con su criado, para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Dijo la mujer de Sunán a su esposo: verdaderamente yo estoy segura, dice, que ese hombre que va ahí es un siervo de Dios. Hagámosle, dice, hagámosle un cuarto. Hagámosle arriba en la parte de la casa, hagámosle un cuarto, pongámosle una cama, una mesa, una lámpara, para que cuando él viaje por este lugar, él se quede aquí, coma y pueda descansar. Y así hicieron. Y Jesse, observando de cómo Dios al profeta le ayudaba, el Señor, estaban tan agradecidos, porque en el momento, la noche, no había donde quedarse, pero esa familia había hecho un cuarto. Ojalá que un día usted me haga un cuarto para pasar a tu casa, quedarme a bañarme, a dormir. ¿Verdad, hermano Paul? Entonces viene el profeta, le dice a esa familia, a esa mujer de Sunán: ¿en qué te podemos ayudar? ¿En qué te podemos bendecir? ¿Quieres que hablemos con el rey por ti? ¿Alguna recomendación? ¿Hablemos con el ejército de Israel? No, dice la mujer, mi familia me tiene bien, realmente yo no necesito. Estoy bien, dice. El criado le dice: ellos ya están viejos y ella nunca ha tenido hijos. El esposo de ella ya está viejo, dice el criado, y no tienen hijos, dice Jesse, porque estaba, miren, observando todo lo que estaba en la casa. Entonces viene el profeta, le dice: de aquí a esta fecha, en tus brazos tendrás un hijo. Dice la señora: no, por favor, no me estén haciendo eso, ni estén burlando de mí. Una, porque yo ya soy estéril y mi marido ya está viejo. Pero dice la Biblia que se cumplió la palabra, y Jehová permitió que esa mujer estéril, ya anciana, tuviera un bebé y tuvo un hijo. Pero un día, ya el niño, ya un poco grande, se fue su madre con él a cortar ahí el trigo, y le pegó un dolor de cabeza al niño, y el niño gritó y dijo: ¡ay, mamá, mi cabeza! Y se murió. Entonces aquella mujer viene, agarra al niño y lo va a poner a su cuarto y se va a buscar al profeta. Cuando el profeta vio a la mujer, le pregunta: ¿todo bien? Y dice que ella, mire, callada, porque ella no paraba de llorar y llorar y llorar. Entonces el criado pregunta: ¿estás bien, mujer? Y ella no podía hablar, llora y llora. Y dice: esta mujer está en grande amargura. Y dice el profeta: y Jehová no me ha revelado por qué ella está en esta amargura. ¿No te gustaría ser profeta de Jehová, hermano? Y Jehová no me ha revelado
¿Sabes qué yo hago cuando quiero saber algo, hermano? Y no puedo preguntarte a ti porque eres una persona delicada que si te pregunto te mueres. Le pregunto al Señor. Y sabes que el Señor me permite saber las cosas, hermano. Hay hermanos aquí que siguen adelante y están presentes en este lugar y que estuvieron a punto de ser retirados de la iglesia, y a eso el Señor lo había mostrado a través de sueños, y los veo sentados. Digo, porque Jehová es fiel en lo que Él habla. Y dice que oró a Jehová. Gloria a Dios. Y no le reveló nada al Señor. Entonces le preguntan a la mujer: el hijo que tú me diste, que tú me profetizaste, se acaba de morir. Yo no te pedí hijos a ti. Yo te hice el cuarto como agradecimiento por bendición, pero yo no te dije que me dieras un hijo. Ahora usted me dio el hijo, se murió el niño, ahora usted me ayuda. Entonces viene el profeta, le da la vara, una vara que él ocupaba, se la da a su criado Jesse, y le dice: mira, Jesse, te voy a dar la vara que yo tengo, vete a la casa de la viuda de esta mujer y se la pones en la cabeza al niño, porque el niño va a resucitar. Y se va Jesse con el mandado del siervo del Señor. Me imagino Jesse jugando, hermano, cortando, hermano, uvas en el camino. ¡Hey! ¿Qué pasó, compadre? Aquí echándole ganas en Estados Unidos. Órale, aquí voy a hacer un mandado del profeta. ¿Vas a la iglesia? Sí, estoy yo de la iglesia, compa, a ver cómo está la cosa. Dicen que tal vez dan papeles, que regalan pollo con tamales. El sábado pasado dije que dieron pasteles, a ver si hoy dan. Aquí andan esta cosa, a ver qué me sale, a ver si saco algo. Así era Jesse. Gloria a Dios. Fue a la casa y vio al niño muerto y pone la vara. A ver, levantate vos. No, usted ya está muerto. Le voy a decir al hermano que está muerto, que no es nada. Y se fue con la vara. Porque hay gente, hermano, que así agarra las cosas de Dios sin ninguna formalidad. Y entonces le dice el profeta: no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Este es por gusto, dijo el profeta. No vayan ustedes, esos hermanos, por gusto, hermano. Que te mandemos a hacer algo y no hagas nada porque tú no has tomado en serio las cosas de Dios. Entonces agarra el profeta la vara y él mismo se fue a la casa y ve al niño que estaba muerto en la cama. No sé que en la vida hay problemas, hermano, que hay que darle solución. Y dice la palabra del Señor que Eliseo se acostó encima del niño, con su frente pegada a él, con sus palmas de sus manos en forma de cruz. Si no me equivoco, dice la palabra 7 veces. Se acostó encima de él, se levantaba y clamaba a Jehová. Se acostaba encima de él, respiraba encima de él, se levantaba. A la 7ª vez el niño resucitó. Agarra al niño, baja por las gradas y dice: mujer, aquí está por el cual tú llorabas. Y eso se hizo notorio, que había resucitado un niño por la mano de aquel hombre que realmente servía al Señor. Lo vio Jesse. Pero eso no fue muy importante para él, porque había cometido tanto pecado que cuando Jesse salió de la habitación del profeta, estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. Y ahí fue el final de la gran posibilidad de ser él un gran siervo del Señor. Estimado hermano precioso, a este hombre lo botó la codicia de 34,000 sicos de plata y de 2 miserables trajes. A Judas lo botó 30 monedas de plata para entregar al cual iba a morir en la cruz del Calvario.
A Acán lo mató un pedazo de alfombra con unos cuantos pedazos de oro. Cuando descubrieron el pecado que él había enterrado en el campamento de Israel, lo mataron a él, a su mujer, a sus niños, a sus hijos y a toda su familia. Y la tierra que él había comprado como herencia la ocuparon para poner mulos, burros, gallinas y cerdos, porque era una tierra contaminada. Murieron apedreados todos ellos por amor a la codicia. Una vez le dijeron a una mujer: lo que Dios ha dicho es mentira. Si tú comes de ese fruto, tú serás igual que Dios. Codiciando ella esa fruta tan bella y hermosa, dice, ella la tomó y comió. Y después que hubo comido la fruta, sus ojos fueron abiertos, conociendo el bien y el mal. Y ella vino, miró a su marido y le dio de comer también a su marido. Como quien dice, si yo me friego, también que se friegue él conmigo. Desde entonces, hermanos, tenemos la maldición del pecado por causa de un pecado llamado codicia. No importa que tanto brille, no importa que tan grande sea lo que el diablo nos provee. Este libro santo relata que el que no está conforme como Dios lo tiene, terminará mal. Usted que ha venido a este país y que vas a pensar que te vas a llevar toda la Alabama en el lomo para tu casa allá en Guatemala, usted está equivocado. Confórmate como Dios te tiene en este lugar. Confórmate como Dios te tiene en este lugar. Ayer estudiamos un tema de cómo es la clave para ser bendito delante del Señor. Es más bienaventurado, dice la palabra, el que da que el que recibe. Entre más das, más Dios te da a ti. ¿Quieres ser bendito? ¿Quieres ser prosperado en toda palabra, en cuerpo, alma, espíritu, en todo tiempo? Esta es la clave. Confórmate para que seamos hombres de Dios, como dice la escritura que decían del siervo Eliseo, un santo del Señor, que tenía autoridad delante de Dios y que era amado por parte del Señor, que un día, este libro santo dice, murió el profeta Eliseo. Porque usted se va a morir igual que yo, hermano. No importa, hermano, que tan grande Dios nos lleve, nos vamos a morir todos. Pero que lo que dejamos en esta tierra sea un legado de testimonio de que fuimos siervos del Señor. ¿Qué pasó con este profeta? ¿Se murió? Se pudrió en la tierra. Y un día, pasando los años, cuando Israel estaba en pleito, en combate, y uno de los soldados de Israel había muerto, usted sabe que al que muere pues hay que enterrarlo. Empezaron a escarbar la tumba para poder enterrar al soldado que había muerto en combate. Pero en esa tumba que estaban escarbando la par estaba la otra tumba del gran hombre de Dios llamado Eliseo. Y en lo que estaban escarbando, por ahí salieron los huesitos de aquel profeta. Por ahí salió un pie, por ahí salió un pedazo de fémur, por ahí salió un pedazo de dedo. Ahí salieron los huesos de aquel hombre que en vida fue un siervo del Señor y que había pedido doble porción de su espíritu. Cuando escarbaron, limpiaron y salieron ahí los huesos del profeta. Agarraron al soldado muerto ya y lo depositaron en la tumba. Pero pasó algo, que cuando aquel que estaba ya bien muerto, tocó los huesitos ya secos de aquel que en vida era siervo de Jehová, revivió. Aún muertos en la tumba, nosotros tenemos que dar testimonio que no fuimos gente como Jesse, gente llena de codicia, que perdió todo un legado espiritual por estar enfocado en lo material. Vieras qué gozo siento cuando paso aquí por Tuscaloosa, la carretera 69, y paso a la par de unos cementerios antiguos, donde dice Reverendo William Cofield,
año 1523. Y dice en otro pastor bautista, año 1424. Vivió del 1424 y murió en el 1493. Viera qué emoción siento cuando veo personas que ponen versículos bíblicos y el año dice 1740. Personas que murieron haciendo la obra del Señor y que en su muerte dijeron: cuando yo me muera, me van a poner ahí un versículo bíblico para testimonio que yo fui siervo de Jehová y no un hijo del diablo en esta tierra. Nací en el año 1977. Ya tengo 44 años. Eso fue hace casi 3 siglos, casi 300 años atrás, 400 años atrás. Y a mí me toca ver lo que esta gente hizo, que aún en su muerte testifica que fueron creyentes servidores de Dios, que el día que Cristo venga, ellos resucitarán y los conoceré. Si yo me aplico a la santidad y a la obediencia, tendré el privilegio de contemplar de cómo sus cuerpos se levantan y nosotros ser transformados para estar con Cristo en el aire por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Vale la pena ser siervo de Dios, hermano. Me emociona leer estos textos, hermano, de cómo estos hombres ya muertos dan ganas de ser profeta. Dan ganas de no comer 20 días de ayuno y oración y decirle: Padre, no me levanto de este closet hasta que tú me hables en esta tarde. Quiero oír tu voz, quiero ver al ángel, quiero contemplar tu gloria. Ayúdame. Dios te responde. Dan ganas de no dormir una semana completa orando desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana, tomando cafecito caliente para aguantar el sueño, para que Jehová se acuerde de mis huesitos y me vea y me hable y me diga: tú eres mi siervo. Gloria a Dios. ¿No te dan ganas de eso, hermano? ¿Para qué tener 55,000 kilos de plata en tu casa si vas a ser eternamente lleno de lepra, como el mundo que está lleno de lepra? Mejor ser como el apóstol Pedro, que decía, le preguntaban a él y le pedían una ofrenda, una limosna, cuando él iba a orar al templo, y Pedro se tocaba las bolsas y decía: no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. Usted que está paralítico, venga para acá, levántese en el nombre del Señor. Y aquel enfermo paralítico se levantaba saltando en el templo, glorificando a Dios, porque alguien que no tenía ni para comprarse un hot dog le dijo: levántate en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser siervos del Señor? Aleluya. Yo, hermano, quiero ser siervo del Señor. A este nivel donde Jehová me hable. A este nivel donde podamos saber las cosas, hermano, y donde el diablo no nos pueda engañar. A un nivel que cuando usted salga, usted sienta que el ángel de Jehová va a tu lado, va a tu derecha y va a tu izquierda. A un nivel que aunque venga lo que venga a tu vida, te mantengas con carácter, te mantengas firme. Que puedas llegar a tus 90 años, 95, 100 años, 120 años, y podamos testificar que tú verdaderamente eras un siervo de Dios. Todo lo material aquí va a quedar: tu terreno, tu casa, tu bus, tu autobús, tu bicicleta, tus chanchos, tus marranos, tus vacas, tus gallinas, lo que usted compró, hermano, ahí va a quedar guardado y lo van a poner en subasta, lo van a vender. Pero tu testimonio, ese quedará grabado en el cielo, en esta tierra, y seguirá testificando de que usted fue una persona real, servidora del Señor. Oramos a Dios esta tarde. Padre bueno, gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, por tu misericordia. Gracias, buen Dios, por tu palabra. Gracias, mi Rey, por tu misericordia. Amado Padre, pedimos que nos ayudes a poder tener, Padre, esa capacidad de no enfocarnos, de no amar lo que vemos terrenalmente, de poder ser parte de tu reino,
de poder evitar todo pecado, todo tipo de codicia que nos pueda apartar de tu presencia, que podamos ser anhelantes de tu presencia y de tu gloria. Para todos aquellos padres que están pasando por grandes problemas y grandes dificultades y enfermedades, Padre, ayúdeles, Dios de la gloria, a poder entender tu voluntad, que a veces no es la que nosotros queremos, pero tú sabes lo que haces con cada uno de nosotros. Amado Dios, gracias, bendíganos, llévanos con bien a nuestras casas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.